del 8 al 19. Cuando lo encuentren me dicen amén. Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua, y lo dio a Agar, poniéndole sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Que Dios bendiga su santa palabra. Señor, en esta hora, mi Dios, hemos leído tu palabra, Jehová. Tu palabra, Señor, que va a ser expuesta en esta hora. Te pedimos que tú pongas carbón encendido en los labios del pastor. Señor, que tú, Padre Santo, le traigas el mensaje que tu pueblo en esta mañana tiene que oír. Mira, mi Cristo, que tú abras ojos espirituales, oídos espirituales, Señor amado, y corazón de cada una de las personas que estén aquí presentes. Cubre cada necesidad, Señor, en esta mañana. Que nadie salga, Señor, por esa puerta con una necesidad en su corazón, Señor, y que tu Espíritu Santo ministre, Jehová, conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, sentar en la presencia del Señor. He venido compartiendo, especialmente durante este tiempo, estos 40 días, después que hemos celebrado la resurrección del Señor, conmemorando varias de las actividades del Señor que tuvo con sus discípulos. Porque durante 40 días el Señor, antes de ascender al cielo, delante de sus discípulos, durante esos 40 días Jesús se manifestó y se apareció a sus discípulos durante ese tiempo. Y he venido aprovechando esas apariciones para enfatizar que todavía Jesús se nos aparece en el día de hoy. Todavía Jesús se nos manifiesta en el día de hoy. Y compartí hace semanas atrás que muchas veces Jesús se aparece para que creas en Él. Que no sea que simplemente vayas a la iglesia, cante los coritos, ahora las oraciones y no crea que Dios puede ser capaz. Y no crea que Dios puede cambiar la situación. Y no crea que Dios puede transformar la persona. Y no crea que todas las cosas se van a continuar igual y van a seguir igual y que tu petición no va a ser contestada. Vemos que muchas veces, y compartí que muchas veces Jesús se te aparece para que crea que en Él hay cambio, para que crea que en Él hay transformación, para que crea que en Él que no hay nada imposible para Dios, que hay nada difícil, no hay nada muy alto, ni muy bajo, ni inalcanzable en Dios, que todas las cosas Dios las hace porque Él es Dios. Y hablamos la semana pasada de que muchas veces se nos aparece el Señor para hacernos despedir de nuestras barcas, para hacernos despedirnos de aquellas cosas o personas o situaciones o condiciones, las cuales Dios ya no desea para nuestra vida, las cuales formaban parte de nuestro pasado, las cuales formaban parte de nuestro estilo de vida, cuando antes no conocíamos al Señor y el Señor nos llamó y comenzó a traernos hacia Él. Y muchas veces viene cuando estamos siendo atraídos a volver atrás a una vida la cual Dios ya no quiere para ti. Volver atrás a una vida, ya sea de vicio, ya sea de malos hábitos, ya sea de adicciones,
ya sea de ambientes las cuales Dios te sacó, y no quiere que tú regreses jamás para atrás. Igual que vimos la semana pasada que los discípulos jamás regresaron a esa barca más una vez que el Señor se le apareció durante esos 40 días. Así también muchas veces el Señor se nos aparece para despegarnos de las barcas, muchas veces que estamos siendo tentados a regresar atrás, porque es familiar para nosotros. Hoy quisiera continuar aprovechando este calendario de la iglesia de las apariciones, que el Señor se apareció y estuvo con sus discípulos, para que también compartir de una de las razones por las cuales Jesús se nos aparece. Y una de ellas es que pues, para que tengas vida, para que puedas vivir. Simplemente porque eres cristiano, porque eres cristiana, no implica que vas a pasar por dificultades. Simplemente porque le sirves al Señor, de que eres fiel a Dios y no faltan tus devociones, no implica que no vas a pasar por tus desiertos. Pero muchas veces cuando el creyente pasa por sus aprietos y sus desiertos y sus tribulaciones y sus dificultades, muchas veces en esa situación Jesucristo se nos aparece o nos manda un mensajero para hacernos saber que no vamos a morir, vamos a vivir, y que vamos a vivir a través de la provisión que nos va a dar, que vamos a vivir a través de la provisión no solamente del agua, del Espíritu y de su palabra en nuestras vidas, que nos va a sostener en medio del desierto, que solamente es parte de un proceso. Solamente es parte de un proceso. Y muchas veces cuando estamos experimentando el proceso del Señor, el Señor muchas veces nos tiene que mandar un mensaje porque creemos que las promesas de Dios no se van a cumplir. Cuando se cree que la promesa que Dios ha hecho sobre tu familia, sobre tu finanza, sobre tu hogar, sobre tu trabajo, tu ministerio, cuando una persona cree que no se van a cumplir, y cuando cree que todo se va a morir y todo lo que Dios dijo no se va a hacer, ahí muchas veces Dios se aparece con más claridad para hacernos saber: no vas a morir, vas a vivir, vas a sobrevivir esta situación, porque una vez que la sobrevivas, entonces vas a entrar y te he preparado para recibir la bendición y las promesas de Dios. Muchas veces Dios nos tiene que preparar para recibir la bendición de Él. Y muchas veces parte de la preparación es ir a través de los momentos de desierto. Muchas veces ir a través de los momentos de los aprietos para prepararnos para que las promesas de Dios puedan ser recibidas y capacitarnos para recibir lo que Dios ha prometido sobre nuestra vida. Vivimos un mundo físico rodeado de personas físicas que muchas veces pueden convencer a la persona que nuestra sobrevivencia depende del seguro social, o del trabajo, o del negocio, o de la familia, o de los parientes, o del dinero, de la política, o de las posesiones en nuestra vida. Entonces Dios tiene que muchas veces utilizar los momentos de desierto, los momentos de aprieto y necesidad y de abandono y de escasez para aparecernos en nuestra vida, y entonces convencernos que nuestra vida y nuestra existencia no depende de una persona, no depende de quién está el presidente, no depende de cómo está el estado financiero, sino que depende de Él, que en Él es que vas a tener vida, que en Él es que vas a sobrevivir. No necesariamente si tienes posesiones, o si tienes contacto, o si tienes mucha familia, o si tienes muchos parientes, o si tienes mucho dinero quizás en la cuenta bancaria, que para convencerte de que tu existencia no depende de las cosas físicas, sino que depende de la presencia y la provisión de Dios en la vida de una persona. Porque muchas veces las personas se pueden convencer de que toda su vida y toda su dependencia se la debe al gobierno, se la debe al dinero y se la debe a todos estos medios los cuales vemos, cuando nuestra vida y nuestra existencia se le debe a aquel a que no vemos, pero está operando en nuestra vida, y su nombre es el Señor Jesucristo, el Señor. Para que una vez que el Señor se te aparece en medio del aprieto, en medio de la necesidad, en medio de tu desierto, entonces estés totalmente convencido y convencida de que todo lo que Dios dice se va a cumplir, y andando en ese convencimiento le seas fiel a Él hasta el día que Él te venga a buscar, o la muerte te llame para ir ante su presencia. Así que vamos a ver hoy, y lo que estoy compartiendo esta mañana, quiero ser claro que Jesús es nuestra agua. Igual que ayer hacía un calor bastante chévere mientras estábamos, estábamos muchos. Yo lo que estaba era sentado y más o menos buscando cosas. Las que estaban metidas bajo el torno friendo, hacía un calorcito bien chévere. Y yo observaba como el agua seguía, tú sabes, seguía subiendo porque hay sed.
Porque cuando hay sed, no va a que hace falta es agua. Y yo creo que tú sepas, muchas veces tu alma tiene sed, muchas veces tu vida emocional, mental, espiritual tiene sed. Y te vengo a decir en esta mañana que la sed que está dentro de ti no lo va a satisfacer el club, no lo va a satisfacer el alcohol, no lo va a satisfacer el tabaco, no lo va a satisfacer nada, ni sexo ni nada lo va a satisfacer, excepto bebiendo del agua que cristalina que Cristo nos da para nosotros, que es la porción de su espíritu en nuestras vidas. Muchas veces tu alma va a tener sed. Quizás tú dices, yo no estoy en un desierto, pero tu mente está en un desierto, tu corazón está en un desierto totalmente. Aunque sonría, aunque pongas cara de felicidad y aunque pongas la fachada que has venido preparado, que quizás saliste de tu apartamento con tribulaciones, con quizás pensando con tu mente errante de que Señor, yo no sé qué va a pasar conmigo, yo no sé si tus promesas se van a cumplir, y llegaste al carro y te pusiste la fachada dominical. Con mi sonrisa, todo está bien y todo está organizado y todo está, hermano, ¿cómo estás? En victoria. Y por dentro sabe que, Señor, yo no sé si en qué creer, yo no estoy creyendo ni en la luz eléctrica por dentro. Y así quizás ha llegado en esta mañana, y yo lo que te vengo a decirle es que Dios te está escuchando. Y no te está escuchando para juzgarte, no te está escuchando para señalarte, te está escuchando para que todas las fachadas se puedan caer y que puedas, a través de una experiencia con Él, entonces vivir confiadamente de que con Él harás proezas, como decía el salmista. Dice que vemos que eso fue uno de los mensajes en el texto de hoy, que Jesús siempre se aparece cuando más nadie se digna de aparecerse en nuestra necesidad. Muchas veces Dios tiene que permitir que unas experiencias de escasez, que unas experiencias de abandono formen parte de nuestra formación, para que una vez estemos convencidas, una vez por siempre, que quizás el esposo y la esposa va a faltar, que quizás mami o papi van a faltar, que quizás el dinero va a faltar o el trabajo va a faltar, pero hay uno que nunca te va a faltar, y su nombre es Jehová, el Señor, y que te puedas convencer para que entonces te pueda acompañar confiadamente en todo el camino la cual Dios va a dirigir tu vida. En una de las cosas que entonces, yo no sé si hay algo en tu mente, en tu cuerpo, tu alma, en tu espíritu, que se siente como en el desierto, como seco, como en tensión o como en presión. Pero yo vengo a decirte en esta mañana que Cristo tiene agua que tú necesitas para que puedas vivir. Y por eso que Cristo se nos aparece muchas veces para decirnos, yo tengo el agua que tú necesitas, porque cree que vas a morir. Y si no tomas del agua de Él, vas a morir en el plano espiritual. Pero Dios no desea que tú mueras, Dios desea que tú vivas, y que vivas en abundancia junto a Él y el agua que Él te da. Así que eso es uno de los mensajes que tenemos en el texto en esta mañana, a través de la experiencia de Agar y de Ismael. Y vemos que como ellos fueron echados al desierto, y como Dios utilizó esa experiencia para entonces revelarse en su vida, y entonces para que ellos fueran convencidos de que verdaderamente Dios cumple sus promesas, porque quizás en el pueblo que piensa que Dios no cumple lo que Dios dice. Todo lo que Dios cumple, Dios lo dice y Dios lo realiza. No en el tiempo mío, no en el calendario mío, no en la agenda mía, pero en el calendario, el tiempo y la agenda de Dios. Pero todo lo que Dios dice, Dios lo realiza y lo cumpla. Así que comenzamos el texto esta mañana, que están celebrando el destetamiento de Isaac, el hijo de la promesa, sobre el cual el pacto de Dios va a ser confirmado. Vemos que esta promesa se tardó 25 años, que desde el momento que Dios le dijo, mira, tú y tu esposa van a tener un hijo, y en ti es que yo voy a establecer el pacto con tu descendencia, y Dios se tardó 25 años en cumplir esa promesa. Por eso que te vengo a exhortar en esta mañana, que si Dios te ha hecho una promesa y han pasado 20, 30, 40, 50 años, créele a Dios que vas a ver el cumplimiento de la promesa de Dios en tu vida. Pero créele a Dios, porque Dios todo lo que promete, Dios lo cumple, para que confíes en Él. Porque Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta lo que ha prometido en la vida de su hijo, de su hija y de su creyente. Así que hay una gran celebración del hijo de la promesa junto al hijo de la carne. Está
Ambos representan la obra de la carne y la obra del Espíritu, y están los dos celebrando juntos. ¿Cuántos saben que la carne y el Espíritu no necesariamente deben de habitar en el mismo lugar?